En una isla encantada del archipiélago de las Bermudas, donde el mar canta con voz de sirena y los vientos susurran secretos antiguos, vivía James, un hombre de espíritu aventurero y corazón noble. Su vida giraba en torno al océano, navegaba en su velero como si fuera parte del viento, y buceaba entre corales como si el agua fuera su segundo hogar. Una mañana dorada, mientras James surcaba las aguas cercanas a la costa, algo inusual rompió la armonía del mar, un chapoteo desesperado. Intrigado, se acercó y descubrió una escena desgarradora. Una majestuosa orca estaba atrapada en una red de pesca, enredada entre los corales como si la naturaleza misma la hubiera aprisionado. Con el corazón latiendo como un tambor, James se lanzó al agua. Sabía que un solo movimiento brusco de aquel gigante marino podría ser fatal, pero la compasión no impulsaba más que el miedo. La orca, exhausta y herida, apenas se movía. Su piel estaba desgarrada, sus aletas casi desprendidas, y la sangre teñía el agua de rojo. Con manos temblorosas pero decididas, James sacó su cuchillo de pesca, siempre fiel compañero de sus travesías, y comenzó a cortar la red. Cada hilo que caía era una promesa de libertad. Finalmente, la orca quedó libre, pero no podía nadar. Estaba al borde de la muerte. James no lo pensó dos veces. Ató una soga a su cola y la llevó con esfuerzo hasta un pequeño embarcadero que había construido cerca de su casa. Allí, comenzó una misión que parecía imposible: salvar a la criatura. Con ayuda de su esposa, quien le cantaba dulces melodías y susurraba "aquí te aman", James investigó antibióticos marinos, la alimentó con sardinas frescas y cada día se sumergía para acariciarla y hablarle con ternura. Durante 30 días, la orca fue su paciente, su amiga, su milagro. Y al final, contra todo pronóstico, sanó. Cuando la llevaron mar adentro, ella regresaba cada vez, como si el vínculo entre ellos fuera más fuerte que el océano. Jugaban, reían, se entendían sin palabras. Hasta que un día, apareció una orca hembra, y su amiga desapareció para siempre. Después de un año de arduo trabajo, jornadas interminables y días marcados por la rutina, James sintió que el mar lo llamaba de nuevo. No era solo el deseo de descansar, sino una necesidad profunda de reconectar con aquello que le daba sentido: la libertad de navegar, el susurro del viento entre las velas y el horizonte que siempre prometía algo nuevo. Una mañana, mientras tomaba café en el porche de su casa frente al embarcadero, se volvió hacia su esposa con una sonrisa que llevaba el brillo de la aventura. «Tengo 30 días de vacaciones», le dijo. «¿Y si los vivimos sobre el mar?». Su esposa, cómplice de sus sueños y compañera de sus travesías, aceptó con entusiasmo. Juntos trazaron una ruta que los llevaría desde las tranquilas aguas de las Bermudas hasta las costas vibrantes de Miami. Prepararon el velero con esmero, revisaron las velas, reforzaron el casco, almacenaron provisiones, y marcaron cada punto en el mapa como si dibujaran un tesoro por descubrir. El día de la partida llegó con un cielo despejado y una brisa suave que acariciaba las mejillas. El velero, blanco como espuma, se deslizaba sobre el agua como si danzara con ella. James y su esposa reían, compartían historias y contemplaban el mar como si fuera un viejo amigo que los recibía con los brazos abiertos. La travesía hacia Miami había comenzado con promesas de sol y calma. El océano parecía un lienzo azul, y el velero lo pintaba con cada ola que cortaba. El viento era amable, las gaviotas los acompañaban en vuelo, y el tiempo parecía detenerse en una sinfonía de paz. Pero el mar, impredecible como un dios antiguo, cambió de humor sin aviso. Las nubes comenzaron a reunirse como ejércitos en el cielo. El viento, antes juguetón, se volvió áspero y violento. Las olas crecieron, primero tímidas, luego descomunales. Las nubes se cerraron como telones de tormenta. El viento comenzó a soplar con furia, como si el cielo quisiera arrancar la tierra del océano. Las velas del velero se desgarraron como papel mojado, y el timón giraba sin control, poseído por fuerzas invisibles.
Cada ola que golpeaba la embarcación era como el puño de un gigante, y el agua comenzaba a invadir el barco, llenándolo de un frío que calaba hasta los huesos. El sonido del viento era ensordecedor, un aullido que parecía el canto de la muerte. No era solo aire, era un lamento, un grito ancestral que hablaba de naufragios olvidados y almas perdidas. James intentaba mantener el control, pero el mar ya había decidido. Su esposa gritaba, no solo por ayuda, sino por esperanza, por vida. Sus voces se perdían entre el estruendo de las olas, que ahora alcanzaban los 8 metros, como montañas líquidas que se desplomaban sobre ellos. Y entonces, el mar tomó su presa. Una ola colosal partió el velero en dos. James y su esposa fueron lanzados al abismo, sin rumbo, sin dirección, sin salvación. Flotaban entre restos de madera y sogas rotas, rodeados por la inmensidad de un océano que no perdona. Sabían que los depredadores acechaban, que el mar no solo ahoga, también devora. Fue en ese momento, cuando la desesperanza era total, que una sombra gigantesca emergió bajo ellos. Un pez enorme, una criatura de dimensiones imposibles, se acercó. Abrió su boca, y los tragó. Dentro del vientre del gigante, todo cambió. No había oscuridad absoluta. Había un resplandor suave, como si el interior del pez estuviera iluminado por una bioluminiscencia cálida. El aire era denso, pero respirable. El calor envolvía sus cuerpos como una manta, y por primera vez desde que comenzó la tormenta, se sintieron seguros. Pero la mente humana no se rinde fácilmente al consuelo. James y su esposa creían que estaban condenados. Que el pez los había devorado, y que solo era cuestión de tiempo antes de que se deshiciera de ellos. Se abrazaban, temblando, susurrando palabras de amor y despedida. El silencio dentro del gigante era profundo, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Pasaron horas. Tal vez días. El tiempo se volvió líquido, como el mar que los había traído allí. Pero algo en el movimiento del pez era diferente. No era errático ni violento. Era suave, protector. Como si supiera que llevaba un tesoro en su interior. Y entonces, el milagro. El pez abrió su boca, y los dejó salir en aguas tranquilas. Saltaba, giraba, los rodeaba con alegría. Era ella. La orca que James había salvado. Había regresado, no para devorarlos, sino para protegerlos. Intentaron montarse sobre su espalda, pero su piel húmeda y resbaladiza lo impedía. El mar estaba en calma, pero no en paz. James y su esposa flotaban junto a la orca que los había salvado, aún incrédulos por el milagro. El agua brillaba con reflejos plateados y el cielo comenzaba a despejarse. Pero la calma era solo el preludio de una nueva amenaza. Desde las profundidades, como sombras afiladas, comenzaron a emerger tiburones. Primero uno, luego 3, luego una docena. Sus ojos eran pozos de hambre, sus movimientos precisos y letales. Nadaban en círculos, cerrando el perímetro como una jauría marina. El agua se volvió tensa, cargada de electricidad. James sintió que el océano contenía la respiración. La orca se posicionó frente a ellos, como un escudo viviente. Su cuerpo herido aún mostraba cicatrices de la red que una vez la atrapó, pero su mirada era feroz. Con un rugido submarino que vibró en el pecho de James, se lanzó contra los tiburones. La orca es una cazadora inteligentes, pero los tiburones eran muchos. El primero atacó por el costado, y la orca lo esquivó con un giro elegante, golpeándolo con su cola. Otro se lanzó desde abajo, y ella lo embistió con fuerza, haciendo que se retirara. Pero por cada tiburón que se alejaba, 2 más aparecían. El agua se llenó de burbujas, sangre y movimientos caóticos. La orca giraba, saltaba, embestía, pero comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Mordidas en su lomo, cortes en sus aletas. James gritaba desde la superficie, impotente, mientras su esposa lloraba, aferrada a él.
Y entonces, como si el océano respondiera a su desesperación, ocurrió lo imposible. Desde el horizonte marino, una sinfonía de silbidos y cantos retumbó en el agua. Una manada de orcas apareció, surcando las olas como flechas negras. Eran grandes, veloces y determinadas. Entre ellas, pequeñas orcas nadaban con agilidad sorprendente, los hijos de la orca que James había salvado. Las orcas se lanzaron sobre los tiburones con precisión militar. Una embestida por la izquierda, otra por debajo, una distracción seguida de un golpe certero. Los tiburones, confundidos y superados, comenzaron a retroceder. Pero no sin pelear. Uno de ellos se lanzó contra una orca joven, y justo antes de que la mordiera, la madre lo interceptó con una fuerza brutal, rompiendo el agua en una explosión de espuma. La escena era un ballet de guerra. El mar se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde cada movimiento era vida o muerte. Finalmente, los tiburones, heridos y desorientados, se dispersaron. La manada de orcas se reunió, formando un círculo protector alrededor de James y su esposa. Los pequeños se acercaron como caballos marinos, y James y su esposa se montaron sobre ellos. Los llevaron hasta casa, donde comenzó una nueva vida. Construyeron un parque de atracciones marinas, compartieron espectáculos con su nueva familia acuática y vivieron rodeados de amor, risas y saltos en el agua. Ya no eran solo humanos. Eran parte del océano. Eran los verdaderos Aquaman y Aquawoman, guardianes de un mundo donde el amor entre especies era posible, y donde una vida salvada podía cambiar el destino de muchas más.